Venido y enhorabuena a Vicent por haber conseguido esta audiencia. Vamos a presentar en castellano y luego ya damos la palabra a... Vamos a hacerlo en un modelo, en un formato que parecía cómodo a Vicent, que es así más informal, que le hacemos preguntas. Vamos a divertirnos. Que vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos, como dice él. Bueno, entonces, Maider. Bueno, eskerrik asko danoi etortzeagatik. Esan duen bezala orain Ciudad Clickbait liburuaren aurkezpena egingo dugu. Eta, bueno, Vicent Molins geografoa eta kazetaria da. Eta, bueno, urteak daramatza hirien bilakaera ikertzen eta buen eraldaketak bizilagunen eguneroko bizitzetan duten eragina aztertzen. Liburuan hainbat gai ikutzen dira, turistifikazioa, gentrifikazioa, homogeneizazio kulturala, hiriaren marketinga, eta pixkat horren inguruan hitz egingo dugu gaur. Eta, bueno, liburu hau Donostian aurkezteak indar edo xarma berezia du, hemen liburuak deskribatzen dituen dinamika asko gertatzen direlako. Eta, bueno, Donostian turismoa motor ekonomiko bat izan da, eta nazioarteko erakusleioa ere izan da, gastronomiaren bidez, zinemaldia oraintxe bertan hasiko dela adibidez ere. Eta aldi berean, tentsio sakonak sortu dituen gaia izan da ere. Etxebizitzaren merkantilizazioa, biztanleriaren exodoa edo auzokidetzaren galera esate baterako. Eta ondorioz gaurkoan galdera batzuk prestatu ditugu berarekin partekatzeko eta behin galderak amaituta ere zuen ahotsa entzun nahiko genuke ere, nahi baduzue amaieran esku altxatuz ere zuen aportazioak egiteko aukera izango duzue. Bueno, pues Vicent, ahora vamos a hablar con él largo y tendido, pero yo no le conocía, pero conocí de casualidad su libro y yo lo iba leyendo y yo pensaba, este hombre le tenemos que traer a Donosti porque esto es como nos viene como anillo al dedo. Y efectivamente, después de, idas y venidas, pero todo ha sido muy fácil, Vicent estuvo encantado de venir y, bueno, pues aquí estamos finalmente. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que le vamos a hacer Maider y yo. Va a arrancar Maider, que ella es la que se conoce mejor los datos de... Maider está en la asociación Bizilagunekin, no lo he dicho, perdonar. Y yo estoy en una asociación muy nueva que acabamos de nacer, como quien dice, que se llama Manteo Bizirik, y que nuestro propósito, empezamos por el desastre de Manteo para intentar defender el parque que ya ha muerto, pero seguimos peleando para defender esta ciudad maravillosa de, no sé, de las, como podríamos llamar un poco, medio en broma, medio en serio, las invasiones bárbaras. Entonces, haremos así, vamos a irle planteando distintas observaciones y partes del problema. Va a empezar Maider con la pregunta, digamos, con los datos troncales de dónde están buena parte de los problemas, y luego nos vamos a ir, luego seguiré yo y luego pues ya iremos viendo, luego seguiréis vosotros, espero. Vale, entonces Maider. Sí. Bueno, en cuanto a y teniendo en cuenta la vivienda y la turistificación, si comparamos datos de 2014 y 2024, vemos que las entradas y pernoctaciones de turistas prácticamente se han duplicado en Donosti. Por ejemplo, las pernoctaciones en 2014 fueron de 1 millón de personas aproximadamente, y en 2024 2.132.000, o sea, ha habido una subida del 105%.
Plazas hoteleras, pues un poco lo mismo, ha subido un 79%. Y en cuanto a la vivienda, el precio medio de compra de vivienda en 2014 estaba en 3.766 euros por el metro cuadrado y en 2024 en 5.681 el metro cuadrado. ¿Hasta qué punto podemos relacionar directamente el incremento del turismo con la presión inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda? Vamos al lío, ¿no? Sí, directamente. Bueno, primero de todo, si me permitís, mil gracias a los dos por la invitación. No podía decir que no, pues, porque me lo planteasteis de una manera tan apasionada que bueno, apetecía, ¿no? Y además este sitio que no conocía, o sea, no lo conocía por dentro, me ha parecido fantástico la lección y qué simbólico, ¿no? Que enfrente tengamos esta correlación o esa causalidad entre turismo y dificultad para acceder al mercado de la vivienda. Escuchamos a muchas voces decir la culpa no es del turismo. La culpa no es solo del turismo. Evidentemente la dificultad para acceder a la vivienda tiene muchos factores. Es verdad que tenemos la tendencia de, ante un problema muy complejo, buscar una causa muy simple y esto no es el camino acertado, ¿no? Pero el turismo participa de un proceso que voy a intentar explicar para que situemos en dónde estamos, ¿no? Y por qué parte de las cosas que nos ocurren tienen que ver con un proceso múltiple en el que el gran acelerón de turismo participa de una manera decisiva. Claro que participa y claro que hay una correlación directa. Para entendernos, en 1998 en el mundo había 600 millones de viajes turísticos. 1998. 20 años después rozábamos los 1.500 y ya los hemos pasado por mucho. En el Estado español, en 20 y pico años hemos pasado de 40 millones de turistas a casi 100. Pedro Sánchez, antes de las vacaciones de verano, dijo que íbamos a llegar a los 100 y que esos 100 millones de turistas demostraban lo bien que iba el país. Una correlación peligrosa. Sí. ¿Qué nos ha ocurrido en esos 25 o 20 años? Bien, nos ha ocurrido básicamente una cosa, que las coordenadas en las que nos movíamos han estallado. Ya no están en el mismo sitio. Por tanto, los utensilios, las herramientas, las políticas que servían para identificarnos, para saber que nuestros lugares estaban aquí, ya no sirven, han desaparecido. En año 2000, Ryanair no vendía billetes online. En 2002 vendía el 100% de billetes por internet. En 2008 Airbnb no había nacido. En Barcelona había 500 apartamentos turísticos. En 2005, 2006, BlackRock, Blackstone, la mayoría de fondos no veían el mercado de la vivienda como una beta interesante. Les parecía demasiado arriesgado, poco margen que sacar. 2008, crisis de las subprimes. 2008, la digitalización ha cotidianizado la idea del viaje. La idea del viaje es inherente ya a la sociedad. 2008, evidentemente las líneas de bajo coste forman parte ya de nuestra cotidianidad también. Y 2008-2009 se funda Airbnb. A partir de ahí hasta aquí, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿Qué nos ocurre? Que seguimos viendo el mundo de la misma manera. Seguimos creyendo, quizá desde el desconcierto y desde no entender bien qué nos está pasando, seguimos creyendo que tenemos que jugar a lo mismo que jugábamos, es decir, a entender que aquí solo estamos para ordenar el tráfico. Y me refiero a las administraciones locales, a los poderes locales, a esa, si me lo permitís, esa élite local, esa sociedad civil
muchas veces fluida, etérea, pero que al final acaba demarcando la conversación, ¿no? Y acabo ya. Y claro, es que no nos sirven los mismos utensilios, ni nos sirve la misma conversación. Llevamos 20 años ejercitando, musculando las marcas de nuestras ciudades, creyendo que a una ciudad le va bien, cuando los demás, los que vienen de fuera, nos dicen que esa ciudad está bien. Yo en el libro escribo, el otro día lo hablábamos, ¿no? Hay 3-4 páginas, pero podrían haber 30 o 40, algún recopilatorio de los titulares en la prensa española que indican que una ciudad está de moda. Donosti está de moda, Santander, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Cádiz, todas están de moda. Y todas están de moda porque necesitamos que estén de moda. Es decir, para tener la sensación de que nuestra ciudad va bien, necesitamos que los demás, los que vienen, nos digan que vamos bien. Y ante esto yo siempre digo lo mismo. A una ciudad le va bien cuando a sus ciudadanos les va bien. Y nos está ocurriendo que nos hemos tirado 10 años, y los últimos 10 años estamos insistiendo que a nuestras ciudades les va muy bien, que están de moda. Nos decimos que Donosti es una ciudad que cada vez va mejor. Lo que nos encontramos en paralelo es que cada vez a nuestros ciudadanos les va peor. Málaga, Valencia, por ejemplo, en los últimos 2 años han recibido el título, nadie sabe quién se lo ha dado, el título de mejores ciudades del mundo para vivir. Tiene una calidad de vida estupenda. En el mismo periodo, 50 y pico % de subida media en alquiler. Nunca, en la historia me refiero, nunca sus ciudadanos han tenido tanta dificultad para acceder a la vivienda. Por tanto, calidad de vida, ¿para quién? Exacto. Y llegados a este punto, ¿qué responsabilidad deberían asumir las políticas urbanas para equilibrar esta correlación? ¿Sigo ya? Sigo. Sí. Me gusta poner el ejemplo de las yogurterías, de las tiendas de yogur helado. A mí, concejales, algunos políticos, yo me dedico, soy asesor de comunicación y a veces, pocas veces, pues hablo con políticos sobre estos temas y me piden opinión. Y la mayoría de veces se encara este problema desde asuntos muy puntuales, yéndonos a una ecuación desde un factor. Y nos dicen, pero ¿cómo podemos impedir que abra una yogurtería helada, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, lo que tienes que conseguir es que no solo vivan personas, no solo pasen personas que requieren solo yogur helado. Lo que tenemos que garantizar es que personas que aspiran a algo más que a tomarse un yogur helado en febrero puedan seguir estando en esos lugares. Para mí la comunicación, la narrativa es básica, ahora más todavía, porque el famoso relato, ¿no?, tan manido y demás, los relatos ahora mismo, como nunca, definen las políticas urbanas, legislan. La legislación va inmediatamente después del relato. No digo que sea bueno, digo que es lo que ocurre. Por tanto, para empezar, debemos romper la correlación entre éxito y visitantes. Yo siempre me gusta hacer el matiz, creo que es innecesario, ¿no? Pero no estoy en contra de que venga gente de otros lugares, claro que no. Sería hipócrita, yo estoy aquí, no soy de aquí. Es decir, todos viajamos de una manera u otra. Y precisamente, ¿no?, siempre se nos contesta, es que tú también viajas, ¿no? Todo el mundo viaja. Digo, sí, pero todo el mundo es vecino. O todo el mundo aspira a ser vecino. ¿Por qué no empezamos por aquí? Y debemos recuperar que la correlación, que el éxito de una ciudad se mida a partir de otros baremos. Yo sé que quizás es más aburrido, quizá no tiene la misma dopamina, pero un lugar sexy es aquel cuya cohesión vecinal es grande,
Un lugar es sexy cuando tiene mejores equipamientos. Un lugar es sexy cuando tiene muchas asociaciones locales que son capaces de generar presión local. Cuando tiene muchos medios locales que son capaces de marcar una agenda que no depende solo de grandes capitales, que es otro de los grandes problemas que nos están pasando. Y ahí la administración local tiene un papel básico, tiene que intervenir, tiene que volver a guionizar. Hemos perdido la capacidad de guionizar nuestras ciudades. El guión lo está escribiendo gente a miles de kilómetros que está usando la ciudad como una mina. Y en parte lo entiendo. Este fenómeno, hablamos 2007, 2008 hasta 2025, es tan nuevo que muchas de nuestras ciudades no saben cómo actuar o están desconcertadas. Es verdad que hay otras que alfombra roja y están plenamente convencidas, con orgullo, ¿no? Que saca más, minería en mi ciudad. Pero la mayoría yo quiero creer que no. La mayoría yo quiero creer que están desconcertadas. Pero deben volver a poder escribir su guión. Por eso lo que estamos disputando en estos años, en este tipo de debates, es si queremos seguir teniendo, si podemos volver a tener la soberanía de nuestras ciudades. Creo que la hemos empezado a perder, tenemos que decírnoslo, ¿no? Hemos dejado de poder guionizar nuestra ciudad. Si no escribimos el guión de nuestras ciudades, lo que va a pasar es que nos van a seguir extrayendo valor a cambio de nada. Y claro, hace 10 años no nos planteábamos algo tan básico como que un edificio de viviendas fuera otra cosa que un edificio para vecinos, ¿no? Ahora parece que tenemos que convencer de nuevo de que un edificio de viviendas es un lugar para vecinos y que sin eso nada, ¿no? Luego imagino que entraremos en identidad, autenticidad, pero sin eso nada. Entonces debemos recuperar el guión y ahí nuestras administraciones tienen que dejar de mirar al tráfico y decir, bueno, vaya usted por aquí. No, tenemos que poner las señales de tráfico, y claro que eso significa poner límites de manera agresiva, y claro que eso significa enfrentarse a poderes que te van a intentar tumbar y que te van a condenar a años y años de lucha judicial para que tú no puedas escribir el guión de tu ciudad. Pero yo creo que esto hay que explicarlo a la ciudadanía y decirle, mirarle a los ojos y decirle, creemos que este modelo es el mejor para nuestra ciudad. Vamos a por este modelo. Esta mañana me preguntaban en una entrevista, creo que era en la cadena SER, que claro, ese poner límites puede suponer que una industria como la turística o como la hostelería deje de tener los beneficios que tiene. Y yo le contestaba, una ciudad es una aglomeración de aglomeraciones, es una lucha de intereses, una pugna entre intereses públicos e intereses privados. Está bien que lo sea, siempre lo va a ser así, pero tiene que primar el interés de todos, no el interés de unos pocos. Si esto, en lugar de industria turística, se llamara industria, no lo sé, siderúrgica, yo creo que nadie dudaríamos de que la planta siderúrgica se lo tuviera que llevar todo y el resto tuviera que mirar y marcharse porque no puede vivir en ese lugar, ¿no? Claro que habrá gente que gane menos, claro que sí, pero miremos el mapa de España, miremos las mayores comunidades, las mayores provincias turísticas y miremos las comunidades más pobres. Coinciden. Por tanto, igual que antes, la riqueza, ¿para quién? Sí. Bueno, yo voy a... ¿Se me oye? ¿Me decías algo que a lo mejor...? Mira, estás todo hablando a ella y no hablas al público. Porque quiero que juguemos. Sí, te miro a ti. Parece que estáis entre vosotros. Porque a mí lo que me importa es que hable mucha gente, no solamente nosotros, y entonces pues eso. Yo quería hablar un poco de las
consecuencias de la turistificación, y voy a pasar muy rápido y voy a pasar a la segunda pregunta que me había planteado. En definitiva, la primera cosa que es importante reflexionar es que en general existe el discurso por parte de los medios, de las autoridades locales o del tipo que sean, de que el turismo está en la base del bienestar de los ciudadanos de las ciudades o de las zonas turísticas, y eso no es exactamente verdad. El turismo mejora la vida de alguna parte de la ciudad o de la zona de la que se esté hablando, de los hosteleros, de los cocineros, entre otros, pero beneficio se produce a costa del empeoramiento de la vida de muchos de los ciudadanos, porque la cuestión es que la ganancia de los primeros no se compensan adecuadamente el coste del paso de miles de turistas o de cientos de miles de turistas por nuestras ciudades. Es decir, y esos costes son los costes de limpieza, la profusión de viviendas turísticas, algunas legales y otras no, el ruido, la congestión, el deterioro de los parques, el encarecimiento sin control de los precios de la vivienda, y todo eso y algo más es lo que sufrimos los ciudadanos de las ciudades turísticas. Es decir, eso es la cara B del éxito, de la fama que decía antes Vicent, de una ciudad. Y decía antes que las ganancias que suponen económicas, que supone el turismo para determinados sectores, no compensan adecuadamente porque ellos, los hosteleros, cocineros y demás, no meten en su cuenta de resultados los daños que hacen al medio ambiente, por ejemplo, y a todas estas cosas. Y eso, pues bueno, te lo voy a preguntar. Entonces, la cuestión sería, ¿qué medidas tiene que implementar el gobierno municipal para parar un poco este despropósito, para compensar, o sea, que digamos, por ejemplo, una posibilidad sería que se gravaran las empresas por su tipo de actividad, no solamente por su volumen de actividad. Es decir, que un bar no produce el mismo tipo de daños, una librería no produce el mismo tipo de daños al medio ambiente y demás de lo que produce un bar. Eso, yo creo que mi impresión, eso en general no está contemplado por parte de la fiscalidad local y debería serlo. Quizás los gobiernos municipales tomar en cuenta este tipo de externalidades que decimos los economistas para hacerles pagar al que mancha o al que hace ruido o todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué opinas tú que se podrían, digamos, qué medidas efectivas se podrían hacer los gobiernos o podríamos exigir los ciudadanos de los gobiernos municipales que hagan? A ver, desde luego, y tengo miedo a mirarte, ¿eh? Desde luego tomar en consideración las externalidades negativas. Había en la Comunidad Valenciana una consellera, Núria Montes, que antes del tema de la Dana dimitió, y es una persona con bastante capacidad para meter la pata, para hacer declaraciones desafortunadas. Decía que la del turismo es la industria de la felicidad. Pues insisto, ¿la felicidad para qué? El turismo, como la industria siderúrgica, como cualquier gran industria, tiene externalidades negativas. Y sí, debemos empezar primero por eso. Pero yo creo que debemos estimular.
nos ha estado pasando en estos 20 años de los que yo marco algunas de este gran desplazamiento de las coordenadas, nos ha estado pasando que las dinámicas comerciales, hemos visto en vivo, en directo, que no tienen nada que ver. Se nos han quedado infinidad de bajos desocupados o en vías de. Fijémonos en los kioscos. ¿Cuántos kioscos han cerrado en los últimos 10 años? ¿Cuántos van a seguir cerrando? Bien, ante esto, nuestras administraciones, ante esto, la política local, desde luego debía haberse anticipado y desde luego debía haber pensado, haber tomado ejemplo de otros lugares, porque tenemos ejemplos cercanos a nosotros. Barcelona, por ejemplo, yo creo que todo esto le llegó mucho antes y teníamos el ejemplo de lo que estaba pasando. Es incomprensible que en la mayoría de nuestras ciudades los bajos comerciales, que antes eran tiendas, de repente se nos hayan convertido en celdas para pasajeros en tránsito con el candadito. Es incomprensible porque aquí sí podíamos habernos adelantado, ya sea, no lo sé, no soy experto en ello, pero ya sean viviendas para las personas que se incorporan al mercado inmobiliario, ya sea para tener propios comercios públicos con los que se pueda ayudar al que se incorpora también a distintas profesiones que tengan que ver con el comercio a pie de calle. Pero tener un plan, porque el comercio a pie de calle es vital para una ciudad, lo era. Esto ha definido gran parte de nuestras ciudades durante siglos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora si no tenemos ese músculo comercial? Esos puntos de contacto, ¿cómo se van a sustituir? A mí me gusta siempre hablar de la idea de la esquina. Tú como arquitecto y para los urbanistas, la esquina tiene una importancia decisiva. Las ciudades con esquinas son ciudades mejores, porque fomentan el encuentro, aunque parezca algo tan simbólico, pero fomentan el encuentro entre distintos. El comercio es eso, el comercio es una conversación en vivo, en directo, es una aglomeración de aglomeraciones. Esto es lo que necesitamos de nuestras administraciones, tener un plan, pero tener un plan adaptado a un tiempo que no tiene nada que ver con el de los años 90. Yo veo demasiadas soluciones, demasiadas propuestas legislativas que son calcadas a los años 90. No van a ser útiles, porque la realidad no tiene nada que ver. Y pensemos rápido, pero pensemos bien. Creo que nuestros ayuntamientos, nuestras administraciones dedican poco tiempo a pensar. Quizá porque lo perentorio les sobrepasa, pero necesitamos pensar y necesitamos actuar rápido. Airbnb fue capaz de sustituir comercios por celdas en apenas pocos años, y a una escala mastodóntica. Claro que nosotros no podemos competir de la misma manera, pero necesitamos ser rápidos, necesitamos tomar decisiones dúctiles. La ciudad, cualquiera, ha estado acostumbrada a legislar de una manera, de marcar ella el ritmo, de tener el reloj y decidir cuáles sean los pasos. Ya no es ella la que marca el tiempo, se lo marcan, con lo cual debemos también acostumbrar a nuestra administración a que lleve ese ritmo, si no llegaremos tarde. Hay ciudades que están todavía discutiendo, su gran discusión turística es si tasa turística sí o tasa turística no. Por favor, eso es algo muy pequeño, es un diezmo que apenas va a arreglar. Claro que tasa turística sí, pero eso es un 0,5% de la solución. No sé si te he contestado, pero creo que estímulo, rapidez y pensamiento. Entrar en algo bastante, específico de Donosti, ¿no? Porque en otras ciudades también hay este tipo de proyectos estrella o estrellados, pero creo que vale la pena detenerse en esto. Una de las cosas que nos dicen las administraciones muchas veces
es el impacto económico muy positivo que tienen determinadas inversiones basadas, o sea, proyectos estrella. Por ejemplo, en el libro cuenta Vicent, que es muy gracioso, que el alcalde de Vigo, que seguro que todos lo habéis visto alguna vez en la tele en la época navideña, pues ya hace bastantes años, Abel Caballero, que era un economista más bien teórico, profesor de economía tal, y que en un momento dado, del PSOE, pero en un momento dado decidió volver a su pueblo, que era Vigo, y hacerse alcalde, y bueno, le han elegido alcalde, yo no sé, durante 20 años seguidos o algo así. Si no es exactamente así, es muy parecido. Y entonces este señor se inventó lo de las luces navideñas en Vigo, que fueron, bueno, cada año más, no importa el calentamiento, el planeta, la energía, da igual. Entonces este señor en un momento dado dijo, y ya no me acuerdo en qué año, que el impacto de sus luces navideñas, eso iba a tener un beneficio económico, un impacto esperado de 750 millones de euros al año. En realidad no sabemos qué impacto neto ha tenido, qué beneficio neto, ni siquiera sabemos si ha sido positivo o si por el contrario ha sido negativo para la ciudad de Vigo este invento de las luces navideñas, porque que yo sepa no explica, y no porque él no lo sepa, lo sabe perfectamente, no explica cómo mide el impacto económico, es decir, el impacto económico bruto o neto del impacto medioambiental, porque no, que yo sepa, no ha habido nunca una auditoría independiente sobre el beneficio neto para la ciudad del tema de las luces navideñas en Vigo. Y esto es solo un ejemplo. Otro más cercano es el impacto del Basque Culinary Center de Miramón, que se construyó, si no recuerdo mal, hace el año 2006-2007, y sobre un terreno cedido gratuitamente por el ayuntamiento, y que ha venido recibiendo subvenciones públicas desde el inicio de su actividad. Es decir, nuestros impuestos destinados a una actividad privada, que además tampoco sabemos cuál es el impacto, porque no ha habido una auditoría independiente que se sepa cuánto de esas inversiones han beneficiado a los ciudadanos de Donostiarras o simplemente han beneficiado al Basque Culinary Center y a las cuentas de resultados de Mondragón. Y eso, entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco, ante este tipo de proyectos estrella que nos venden como la panacea absoluta, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el papel de los medios de comunicación en la transmisión de esta especie de leyenda de todo lo beneficioso que es cada uno de estos proyectos estrellas, igual que hay estudios académicos independientes, algunos, sobre, por ejemplo, el impacto para la ciudad de organizar unas Olimpiadas. Se puede estimar el impacto económico, si es beneficioso al final para la ciudad como tal o no, pero eso no puede hacerlo el mismo señor que está recibiendo el dinero de las administraciones públicas. Se necesitan tener observadores independientes que evalúen estos beneficios. Y en este punto me gustaría que Vicent nos contara un poco cómo ve el papel de los medios de comunicación, sobre todo los medios locales, en este aspecto.
Se me acumulan los temas, se me acumulan los temas. A ver, voy muy rápido. El tema de Abel Caballero es divertidísimo. Yo cuento en el libro una de mis cosas favoritas, es la discusión hace un par de años entre Abel Caballero y García Albiol, entre Vigo y Badalona, porque Caballero dice que tiene el árbol de Navidad más alto del mundo. Y García Albiol le contesta que no, que es Badalona quien tiene el árbol más grande del mundo. Abel Caballero le contesta, le da datos y García Albiol le dice: si hace falta me subo yo al árbol, yo mido 2 metros y supero a Vigo. Bien, esto no es un chascarrillo, esto no es una anécdota, esto es clickbait, esto es política urbana clickbait, esto es un ultraprocesado comunicativo que marca la agenda de buena parte de nuestras ciudades. Son las luces de Navidad, pero es la Expo de Zaragoza, pero es la Fórmula 1 que nace, que ahora sabéis que Madrid va a hacer un circuito urbano y Almeida decía que a Madrid le faltaba su icono, no tenía la Estatua de la Libertad, no tenía la Torre Eiffel, entonces el circuito, si lo pones al revés, pues también es muy alto, ¿no? Y nace, claro, con un impacto económico exorbitante. Las ganancias para Madrid van a ser supersónicas. Da igual. Tú que eres economista y buscas el rigor, ese retorno, da igual. El objetivo no es la ganancia económica, el objetivo no es que nos vaya bien con ese evento. El objetivo es un clickbait con el que reforzar la autoestima de tu ciudadanía y con el que demostrar que tu ciudad va a todo gas. Ese es el objetivo, cueste más o cueste menos. El problema es que es eficaz. Ese es el problema. Preparándome para el libro, leyendo mucho precisamente sobre impactos económicos, me encontré con el caso de la Expo de Zaragoza, que conocía pero superficialmente. La Expo de Zaragoza, dedicada al agua y cómo no, con unas pretensiones económicas altísimas, iba a cambiar la historia de Aragón y la iba a poner en el mapa, iba a estimular su actividad económica, iba a hacer que esta frase que deberíamos asustarnos cuando la escuchamos, ¿no? Va a poner en el mapa Zaragoza. Me echo a correr, ¿no?, cuando escucho esto, ¿no? Pasados los años, la Universidad de Zaragoza intentó hacer ¿qué dejó la Expo de Zaragoza? Bien, el ¿qué dejó? No te lo vas a creer. No hablábamos ya de dinero, hablábamos de autoestima. Gran parte de los expertos, de los consultados, dijeron que supuso un gran chute de autoestima para los zaragozanos, que empezaron a ver a su ciudad como un lugar que podía ser atractivo. Ese es el proceso. Y ese no es un proceso anecdótico, repito, eso es un proceso letal, porque mientras estamos hablando de luces, no estamos hablando de los problemas, de los retos verdaderos que tiene nuestra ciudad. Y sí, ahí los medios de comunicación deberían ser los grandes fiscalizadores, deberían ser los grandes intermediarios entre unos y otros. Es una pena, iba a decir otra cosa, es una pena, pero gran parte de los medios locales están raquíticos. Yo colaboro en muchos medios locales en mi ciudad, ocurre igual. Yo soy de la tercera capital del estado, pero por lo que sé, está pasando prácticamente lo mismo en la mayoría de nuestras ciudades. Los medios jamás han tenido una dependencia tan grande de la ayuda pública. Es así, quiero decir, vayámonos a los datos y compremos un periódico un domingo y veamos cuántas páginas de publicidad tiene de las administraciones o de otro tipo de marcas privadas. Es un drama, porque los necesitamos. Esos medios locales durante siglos también han marcado nuestra agenda, han ayudado a marcar nuestra agenda. Dentro de ese proceso que hablábamos, de ese gran cambio en los últimos 25 años, claro, la digitalización
ha atomizado el consumo informativo. Muchos de nuestros periódicos creyeron durante un momento determinado que no había problema porque los lectores que perdían en papel los ganaban como usuarios únicos en sus webs. Esto, claro, ahora ya no se sostiene, es decir, esa equivalencia no existe. El tiempo medio que pasaba alguien que leía un periódico en papel al tiempo medio que pasa alguien que entra en la web de un periódico no tiene nada que ver. Estamos ya en menos de 2 minutos de navegación, y eso hace unos años, creo que ahora muchísimo menos. Ni lo miro con nostalgia, ni digo que esto es el final de nada, no. Esto es una transformación. Pero las ciudades como esta, necesitan esa intermediación local, esa intermediación informativa. Creo que el camino, y conecto con el título de mi libro, el camino nos lo están marcando al mismo tiempo también los medios que sí funcionan, que son pocos, pero hay medios que están comenzando a funcionar. Durante los últimos 15 o 10 años, gran parte de los periódicos creyeron que solo se trataba de que pasara gente por sus páginas web de manera rápida, muchos usuarios únicos, mucho tráfico. Esto llevó a que muchos periódicos generaran contenidos clickbait, puramente clickbait, titulares llamativos, en fin, noticias absurdas, ¿no? Pero que traían mucho tráfico. Un buen día Google modificó parte de su algoritmo, modificó cómo enviaba el tráfico. Pasó lo mismo con Facebook en su momento, y vieron que esto no era el deseado modelo, ¿no? Que no iba de esto. Afortunadamente, hay periódicos, claro, que siguen haciéndolo, ¿no? y siguen buscando el titular sensacionalista, pero la mayoría ya no lo hacen por el tráfico, lo hacen porque se deben a una serie de intereses que les pagan, y por tanto necesitan alimentar un imaginario, ¿no? A base de titulares escandalosos. Pero los medios que sí que empiezan a funcionar han abandonado el tráfico rápido y han apostado todo a la comunidad. En este caso con suscriptores, pero han empezado a cuidar a su comunidad, haciendo cosas que no solo tienen que ver con leer noticias, sino con organizar eventos, con darles experiencias informativas más analíticas, con hacer suplementos muy detallados. Han abandonado el tránsito rápido. Yo creo que como parte del problema nos lo enseñaron los periódicos antes a las ciudades, creo que parte de la solución también estamos empezando a verla. Ese cuidado a la comunidad está resultando rentable a algunos medios. Y el otro día, no sé si lo hablábamos cuando hicimos la llamada el otro día, pero aunque solo sea, odio que los problemas turísticos se intenten solucionar solo desde los ojos turísticos, me parece un error, pero aunque solo sea desde el interés turístico, en 20 años las ciudades atractivas van a ser las ciudades que hayan cuidado a sus comunidades, porque van a conservar, en fin, un diferencial, van a ser interesantes. Si no, el resto serán un copia y pega, serán una réplica, no tendrán demasiados factores para competir a nivel turístico. Y me he desviado completamente de lo que me preguntabas, pero esto, creo que esta idea de cuidar la comunidad, esta idea en fin, tener esta idea de los suscriptores, es feo decirlo, ¿no? Pero somos suscriptores de una ciudad, pagamos impuestos en una ciudad, merecemos tener un trato preferencial, claro que sí. Quizás una pista. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado. Muchas gracias. Al siguiente tema, un poco para hablar de cultura e identidad. ¿Qué papel juegan la gastronomía, los festivales culturales y los grandes eventos deportivos en esta mercantilización de la ciudad? Porque en el caso de Donosti tenemos el Cinemaldi, tenemos macroconciertos como el de Bruce Springsteen, que se celebró hace unos meses, el Jazzaldi, la quincena musical, carreras como la Beovia, competiciones como la Donosti Cup, y ahora se pretende celebrar una fase del Mundial de Fútbol. Estas expresiones culturales propias funcionan como resistencia a la lógica del escaparate, o por el contrario quedan absorbidas por ella.
A mí con lugar tenga fiesta me parece estupendo, claro que sí. El tema es si estos grandes eventos simplemente son artilugios para muscular la marca, ¿no? Y decir, no, lo que hablábamos, este evento nos va a atraer a tanta gente. No, este evento tiene un sentido aquí, ¿no? Y se hace un evento de cine porque hay una industria de cine detrás. Esto debería ser el encaje, ¿no? Lo pongo en el libro. Sevilla hace 2 o 3 años, compró los Grammy Latinos, por primera vez creo que en Europa. Claro, la administración sevillana decía que era una bicoca, ¿no? Iba también a poner a Sevilla en el mapa, ¿no? Como si Sevilla necesitara ponerse en el mapa. La realidad es que la fiesta la pagó la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, que tampoco es que evidentemente ni empataron. Quiero decir, claro que no empataron. Los Grammy Latinos estuvieron bien para los que fueron allí, ¿no? Pero no había nada detrás, era puro escaparate. Por tanto, además, la imagen a mí me pareció súper simbólica, porque había un vallado, por en medio pasaban grandes estrellas, los vecinos, los que habían llegado, estaban mirando a los lados, pero no formaban parte de la fiesta, ¿no? Nada tenía que ver la ciudad con aquel evento, con aquella fiesta, ¿no? Era simplemente tomar una ciudad como un escaparate provisional de un par de días y me voy a otro sitio donde me paguen más, ¿no? Esa es la dinámica que debemos romper. Estoy escribiendo justo estos días, y ayer de hecho cuando llegué aquí aproveché para ponerme a escribir una cosa que me han pedido sobre cómo estos temas que estamos hablando afectan sobre las fiestas tradicionales, las fiestas locales. Y es curioso porque se produce un efecto, creo que interesantísimo, que también nos da pistas. Gran parte de las ciudades hacen valer de sus fiestas tradicionales para vender autenticidad. Somos una ciudad genuina porque tenemos esta fiesta. Llamémosle San Fermín, Fallas, no sé qué, tal. Al mismo tiempo teatraliza esas fiestas, las hace lo más estándar y escandalosas posible para que sean muy entendibles por el visitante. Y cada vez esa fiesta realmente deja de ser más genuina, más propia, para convertirse en como cuando abre un restaurante con una comida temática y le quita todo el picante porque si no, el comensal no pedirá ese plato, ¿no? Le parecerá... Estamos en ese efecto, ¿no? Entonces ese proceso de estandarización muchas veces nos obliga a que dejemos de tener las fiestas, los eventos, como nosotros los celebramos, ¿no? Y ese es el peligro, lo mismo que antes, las fiestas que se nos parezcan a nuestras comunidades locales, no que sean un producto que se parezca al que pasa rápido, porque de hecho ninguno de los dos ganaremos, ni el local ni el que viene de fuera, porque el que viene de fuera al final le estamos dando un producto fake y le estamos mintiendo, ¿no? La periferia, teniendo como excepción los grandes proyectos que necesitan un gran espacio y se tienen que hacer fuera de la ciudad o en los límites, la lógica de la ciudad clickbait suele concentrarse en los espacios centrales y los escenarios más fotogénicos. Mientras tanto, los barrios periféricos quedan fuera de la postal turística y las inversiones asociadas a esa imagen. ¿Qué efectos tiene esta desigualdad en términos de servicios públicos, cohesión social y sentimiento de pertenencia? ¿Se corre el riesgo de generar una ciudad partida entre el escaparate y lo invisible? Muy interesante este punto, porque esta es otra de las cosas que nos está pasando, que la agenda informativa de nuestras ciudades, yo supongo que aquí pasará lo mismo, se centran en un reducto territorial escasísimo. Siempre estamos hablando de la misma parte de la ciudad. Y curiosamente en esas ciudades donde ya menos gente vive. Lo escribo en el libro, de hecho, sobre Sevilla también, cómo la campaña electoral, la campaña municipal, en las últimas elecciones municipales en Sevilla, prácticamente todo el tiempo electoral iba dedicado a cómo sombrear el centro de Sevilla. Evidentemente en Sevilla pega mucho el sol y cada vez es más complicado estar. Y solo vive el 8% de los sevillanos en Sevilla, no se hablaba de todo lo demás, ¿no? Sí, es un efecto, yo creo que
es paradójico, ¿no? Esa isla que en realidad estamos entregando como el paradigma de nuestra ciudad, ¿no? al comercio internacional, al visitante, le estamos diciendo esto es nuestra ciudad. Nos pasamos todo el tiempo hablando de ese trozo de ciudad, pero al mismo tiempo es donde menos gente ya vive de la ciudad, ¿no? Bueno, tiene que ver con que en realidad estamos en una conversación que no es la nuestra. Es una conversación que nos hemos impuesto para crear un producto que sea atractivo para el que pasa. Pero cuidado, esto es una mancha de aceite. Ese centro puede tender a extenderse. Hace unos meses en Málaga el ayuntamiento reconoció que tenía un problemón con la masificación turística y que estaba empobreciendo el centro, ¿no? Entonces propuso como gran idea, por esto lo de buscar soluciones a los problemas turísticos con más turismo, propuso como idea maravillosa un plan 2025-2028 con una buena dotación económica para extender el turismo a barrios que no tenían turismo. Vamos a crear atracciones, vamos a difundir, hacer que los turistas que vayan al centro vayan a otros lugares, ¿no? Que la mancha de aceite se haga más grande. Tiene que ver con el principio. Lo que debemos cambiar es el denominador. Lo que debemos es marcar una agenda informativa que hable de nosotros, que hable de nuestros retos. Y ese hablar de nuestros retos geográficamente también es mucho más transversal, porque esos retos no son solo los retos del centro, de esa isla pequeña, sino son unos centros, yo creo que sí agrupan a gran parte de la población. ¿Os miro? Vale. Y ya la última pregunta antes de abrir la palabra. De cara al futuro, profundizar en la lógica de la ciudad como escaparate puede tener consecuencias sociales, urbanísticas y culturales, desde la expulsión de la población local hasta la banalización de la identidad y la dependencia de un monocultivo turístico. ¿Qué riesgos ves si seguimos avanzando en esta dirección? Y en contrapartida, ¿cuál sería el antídoto contra la ciudad clickbait? Acudo al ejemplo que hablábamos antes de las fiestas tradicionales. Cada vez en más fiestas tradicionales vemos fiestas que podrían estar en cualquier lugar, vemos puestos, mercadillos de comidas que podrían estar absolutamente en cualquier lugar del globo. Ese es el primer problema. La consecuencia o el gran problema es que estamos empezando a creernos que así es nuestra fiesta. Con esto nos está empezando a ocurrir un poco lo mismo. Te pongo el ejemplo de en la televisión autonómica valenciana. Hace unos meses se emitía el típico spot turístico del Mediterráneo. Pues os podéis imaginar gente de una apariencia nórdica espectacular, pues, tomando el sol, pues, comiéndose un arroz, este tipo de cosas. Era en inglés y se emitía en la televisión autonómica en inglés. Mucha gente creía que era un error. Ostras, esa colada no era un error. No era un error, ni tan siquiera iba destinado a un público que solo entendiera inglés. Era la estandarización, es decir, esto es lo que sois. Esto es lo que sois. Este anuncio es el papel que estáis interpretando. Era una amenaza, no era un anuncio. Entonces, esa es la gran consecuencia social. A mí, y en el libro soy muy pesado con el tema de la autoestima, que no es una cosa menor. La autoestima o la falta de autoestima define buena parte de nuestro comportamiento social en gran parte de nuestras vidas. Define cómo nos comportamos, los problemas que pasamos y las ventajas competitivas. Y en una ciudad, lo mismo. Llevamos 10-15 años en los que la autoestima de las ciudades, repito, depende de que alguien ajeno a nuestras comunidades locales nos diga lo bonitos o feos que somos. Si viene poca gente, sentimos que nuestra ciudad no va, no tira, que no es atractiva. Si viene mucha gente, sea como sea, se hace mucha cola, es que nuestra ciudad funciona. Por tanto, y creo que es lo que planteabas, por tanto nuestra identidad se tiene que adaptar a esa necesidad de respuesta. Y esto ya lo estamos viendo.
gran parte de nuestras identidades locales se parecen a lo que esperan de nosotros. Eso es un problemón, porque estandariza lo que somos, porque nos hace comportarnos como lo que no somos y porque condena a los que vendrán a ser algo a lo que no estaban llamados a ser. Yo a las identidades les doy la importancia justa o relativa, pero son relevantes, estamos en un lugar, nos enraizamos a un lugar, a uno o a varios, porque yo creo que ahora también es posible ser de dos partes a la vez. Nos arraigamos a un lugar por algo y ese efecto de cercanía social tiene efectos benéficos. Productivamente, humanamente, es relevante, no es algo menor. Se produce una gentrificación de nuestra propia personalidad como pueblos, como ciudades. Y esto tiene una solución muy fácil y muy difícil. Primero empezar a hablar de nuestros problemas, insisto, repito, y después tomar soluciones que repercutan en los que están aquí. Los que están aquí. Puede parecer muy básico, pero es que yo creo que ese giro, si se produce, es transformador. Y en los lugares en los que se produce es transformador. Pongo el ejemplo que claro que no es perfecto ni es trasvasable, porque es muy propio. Pontevedra. Que es verdad que desde el urbanismo muchas veces se ha puesto como ejemplo. Yo no vivo en Pontevedra, con lo cual no tengo la capacidad real para decir si Pontevedra lo está haciendo muchísimo mejor o no. Pero sí que es verdad que Pontevedra ha seguido durante muchos años un mismo modelo. Y un modelo en el que la gente de Pontevedra estaba en el centro. Gracias a eso se ha convertido en un lugar de referencia urbanísticamente y se ha convertido en un lugar atractivo. Pero no es un lugar atractivo porque reciba mucha gente, es un lugar atractivo porque funciona mejor de lo que funcionaba. Esto tan simple es lo que debemos aplicarnos. Y creo que comenzábamos por ahí y me gustaría insistir en ello. El éxito, la vara de medirnos, la tenemos que poner aquí. No nos la tienen que poner los que vienen. No tiene que ser lo que esperan. Tiene que ser lo que queremos. Y yo soy más optimista de lo que era cuando empecé a escribir el libro. Creo que el debate ha empezado a enfocarse. Nos hemos dado cuenta de algunos de los problemas. Pero también todos sabemos lo rápido que los temas aparecen y desaparecen. Y lo rápido que unos sustituyen a otros. Por tanto, la presión, y sé que estáis en ello, la presión, el atrevimiento, la imaginación en denunciar gran parte de lo que nos pasa tiene que ser, esto no tiene vuelta atrás, y yo creo que hay que conseguir que electoralmente, claro que sí, penalice medir el éxito de una ciudad en base a cosas que no nos benefician a los que vivimos en la ciudad. Ese yo creo que tiene que ser el reto. En algunos lugares están más cerca, en otros están muy lejos, pero creo que esa es la dirección adecuada. Ahora vamos a ver, sí. Has empezado hablando del relato, luego has dicho tantas cosas interesantes, pero yo me he quedado con lo del relato. Y a mí me gustaría saber cómo podemos construir una narrativa propia que va a tener que salir de aquí, evidentemente, porque los políticos están empanados, vamos, o sometidos a intereses que, bueno, pues que son mucho más fuertes que lo que cualquier opinión ciudadana mandada al buzón del ayuntamiento pueda suponer, ¿no? Entonces, hay ejemplos. ¿Cómo podemos empezar a construir una narrativa propia en la cual pongamos los puntos sobre las íes, no siendo tan redactivos como al final acabamos siendo, porque al final lo que nos toca es siempre salir a la calle, caceroladas, pancartas, sino decirles, oye, yo quiero este modelo de ciudad, ¿de acuerdo? Un modelo de ciudad donde haya más mercerías que lockers, o por lo menos igual,
que ahora ya de las primeras no hay, ¿no? Donde hay ferreterías también, que son las que yo necesito para trabajar y para vivir aquí. Yo no necesito tantos bares, yo no necesito tantas agencias de viaje, etcétera, ¿no? Pero eso hay que construirlo, hay que decírselo, porque lo que le están diciendo las agencias es que los turistas quieren un resort, eso literal, lo dijeron en la SER, o sea, que quieren una ciudad resort, y yo no quiero vivir en una ciudad resort, quiero decir, los ciudadanos no suelen querer vivir en una ciudad resort, salvo cuando están de vacaciones, ¿no? Pero necesitamos ese impulso para empezar a construir pues, nuevos imaginarios, nuevos modelos, ¿no? Algo que decir, ¿no? Es súper interesante lo que dices de no construir modelos solo reactivos, que creo que es algo de lo que solemos pecar. Me parece, ya es que no me acuerdo muy bien, pero me parece que un fragmento del libro precisamente hablo de esa trampa a la que a veces nos enfrentamos de terminar hablando mal de los lugares que queremos. Como estamos en la denuncia constante, parece que estemos en contra de ese lugar. Por ejemplo, Madrid quienes gobiernan Madrid han ejercido ese efecto de una manera magistral. Cualquier crítica al modelo actual parece que es una crítica contra Madrid, ¿no? Y que no quieren lo suficientemente a Madrid quienes plantean oposición. Como aquí, imagino, ¿no? Todos acabamos hablando de nuestro pueblo. Te voy a poner un caso, pero a mí, hablando de relatos y de narrativas, me parece bastante interesante, ¿no? Es Valencia en 2015. Valencia, pues bueno, ya os podéis imaginar, después de grandes eventos, todo esto que nace como un agravio, ¿no? Nace una ciudad que se siente maltratada por la España olímpica, ¿no? En el año 92 pues, le toca la lotería a muchos sitios, ¿no? Barcelona, Sevilla, también Galicia con el Xacobeo poco después, Madrid, capital de la cultura. Como que estuvo muy repartido, ¿no? El gordo de la Navidad. A Valencia no le tocó nada, ¿no? Entonces gobernaba el PSOE en ese momento, entonces claro, el PP de manera magistral crea ese marco en el que el PSOE perjudica a los intereses valencianos, ¿no? De ahí los grandes eventos y la gran fallida, ¿no? Y en este caso Compromís, en la campaña previa, contra todo pronóstico, nadie creía que Joan Ribó, el que fue alcalde de Valencia, nadie creía que iba a acabar siendo alcalde. Ellos, que durante mucho tiempo estuvieron en el plano de crítica, empezaron a practicar el elogio a su ciudad. Empezaron a sacar un autoorgullo y a decir, no, todo el mundo está hablando mal de Valencia, por la corrupción, por circuitos de Fórmula 1 abandonados, tal. No, esta ciudad tiene mucho, pero queremos motivos reales, es decir, una Valencia basada en hechos reales. Y ganaron, no solo por eso, desde luego, no solo por eso, pero sí que creo que practicaron una política narrativa, me refiero, muy hábil. Continuaron, acabaron equivocándose porque acabaron convirtiendo eso en el eje de todo. Entonces, esto cayó en la autocomplacencia, ¿no? Cuando ellos gobernaron durante 2 mandatos, al final parecía que todo iba bien en Valencia, ¿no? Y es verdad que en sus últimos años esa autocomplacencia les llevó a no darse cuenta de que la ciudad estaba sufriendo, como tantas, la crisis en la vivienda más grande de su historia, y sin embargo nos estábamos diciendo que era un lugar fantástico para vivir, ¿no? Pero la base, el germen, creo que sí es replicable y creo que sí es interesante. Lo has dicho tú antes y me ha gustado mucho. Queremos mucho a la ciudad donde vivimos, creemos que es una ciudad estupenda, pero para que sea una ciudad estupenda necesitamos un equilibrio, y si ese equilibrio no lo mantenemos, dejará de ser una ciudad estupenda. Yo, por ejemplo, el tema del turismo y de la oposición a la turistificación, yo la he recibido del País Vasco Norte, donde en los años 70, a principios de los años 70, hubo el plan de l'EMIACA, Misión Aménagement de la Côte Aquitaine, desde el gobierno francés, destinando todo el País Vasco Norte, las Landas y tal, a una turistificación bestial. Puedes ver algunos hoteles como en la Chambre d'Amour, en Anguelu, son resultado de aquella turistificación bestial, te quiero decir, operación territorial y económica a gran escala promovida desde el Estado francés, que suscitó muchísima resistencia en el País Vasco Norte,
Y también documentos, luego he flipado, te quiero decir, gente como Pernod, Charbonneau, gente intelectuales críticos con el desarrollo tecnológico actual y tal, que elaboraron documentos, ellos vivían en Aquitania en ese momento, y elaboraron, participaron de esa contestación, ¿no? Y yo, en el País Vasco Norte, yo recibí eso, la turistificación, te quiero decir, como cosa invasiva, que está una dependencia total, la destrucción del territorio por la operación inmobiliaria de las cajas de cerillas que han construido, de las casitas, miles de casitas, es una expansión urbana terrible la que está en el País Vasco Norte, áreas comerciales también, todo eso a nivel cultural, lo que suponía la venta de la icurriña de lo vasco, en las pistas vascas, toda esa folclorización, yo eso lo viví. Es cierto, luego, o sea, en las últimas décadas, en las 2 últimas décadas, ha habido una ofensiva terrible, no te quiero decir. Yo no acabo de entenderla y quizás quisiera saber más sobre ello, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado estas 2 últimas décadas en esa tendencia? No sé. Sí, claro que hay avanzadillas, y hay muchas, es decir, hay muchos casos en que lo que estamos viviendo de manera masiva comenzó antes, desde luego que sí. Pero que problemas de territorios concretos se hayan extendido a muchísimos territorios, se haya convertido en una norma, creo que hay, yo al menos, mi opinión es que es la conjunción de tres elementos muy macro, pero todos con múltiples hilos. Uno, lo que hablábamos, la digitalización, que tiene cosas muy buenas, claro que sí, cotidianizó la idea del viaje, ayudó a recortar procesos, hizo más fácil. Luego, es muy específico, nos puede parecer lejano, pero la crisis de la subprime, en fin, la gran fallida económica de 2008 hizo que fondos que no habían entrado entraran en el mercado de la vivienda de manera sistemática, desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por España e Italia, que les pareciera un mercado atractivo, un mercado del que poder extraer valor. Y el tercer elemento para mí es el efecto de los 2 primeros, ¿no? Que tiene que ver con nuestro propio relato. Vayámonos a cómo nuestros medios hablaban de nuestras ciudades hace 30 años y comparemos con ahora. No tiene nada que ver, la narrativa ha cambiado, vemos nuestros lugares como una marca con la que comercializar, que yo no digo que no haya que tener una marca ciudad, todos nuestros lugares han construido ahí su marca ciudad, su logo, tal, sí, quizás esté bien, pero el problema aquí es que hemos invertido primero la marca y luego la ciudad. Yo creo que si tenemos buenas ciudades tendremos buenas marcas, pero el objetivo de una ciudad no es tener una marca, es decir, una ciudad no es una operadora turística. Y contestando a lo que me planteabas, creo que esa es la conjunción. Por esto yo sitúo en esos 20 años buena parte de las causas, hay más, desde luego, pero buena parte de las causas han pasado a la vez, han acelerado los procesos, y hemos seguido mirando el mundo como lo veíamos 20 años antes. Por esto, los lugares que todavía siguen legislando como los años 90 no están, y que están preparados como los años 90 no están listos para tomar buenas soluciones. El diagnóstico parece que está muy claro, conocemos las razones de la enfermedad, pero va a haber que empezar a aplicar soluciones. La pregunta es, ¿conoces algún caso en todo el planeta exitoso a la hora de enfrentarse a esta enfermedad? Es muy buena y es una obligación esa pregunta. Yo creo que hay muchos. Lo que ocurre es que queremos una poción mágica. Y esto no se va a resolver en pocos años. Quiero decir, lo que estamos sembrando ahora lo veremos de aquí 20 años, 30 años. Sé que todos necesitamos, por la costumbre dopamínica a la que estamos sometidos, todos necesitamos que las soluciones vengan ya. Estos últimos meses hemos hablado mucho de Viena, ¿no? Y el modelo de vivienda de Viena, tal. A mí siempre me incomoda, ¿no? Porque, o Copenhague y tal, pero dices, bueno, es que no tenemos demasiado que ver, no tenemos los mismos precedentes. Hay ciudades como Ámsterdam que llevan mucho tiempo plantando cara.
y buena parte de sus medidas no han funcionado. Hay ciudades como Barcelona, pues ya lo sabéis, con los topes y no sabemos todavía si están funcionando. Hay lugares más a pequeña escala, ya hablaba de Pontevedra, que han hecho modelos duraderos y tienen algunos buenos resultados. No debemos olvidar que estamos en una fase de experimentación y necesitamos esa fase de experimentación. Por esto yo defiendo que, o yo deseo que encontrarme con gobernantes que me digan: tenemos que probar esto. No estamos convencidos de que vaya a funcionar al 100%, pero debemos intentarlo. Pero hay que hacer, estoy contigo. No podemos seguir dándole vueltas al diagnóstico. Hay que plantear medidas ya, pero sí que hay ciudades que están empezando a hacerlo. Yo creo que el caso de Barcelona, ya digo, viene de arrastra, todo esto está mucho más enquistado allí desde hace mucho más tiempo, han empezado a moverse. Yo creo que lo que han planteado contra Airbnb, Nueva York lo hizo un poco antes, creo que es valiente. Porque se enfrentan a un monstruo complicado. Sabéis que en principio en 3 años no podrá haber Airbnbs. Vamos a ver lo que ocurre. A mí es un experimento, pero este tipo de cosas son las que hay que hacer. Es lo que hablamos antes. Es verdad que no podemos solo decir lo que no hay que hacer. No podemos solo decir vamos a acabar con los Airbnbs. Necesitamos estímulos. Y necesitamos ponérselo fácil a la gente que está en los lugares. Por esto no vamos a abrir el melón, ¿no? Que yo además no soy un experto de si nos están boicoteando, de si debemos construir mucho más o no. Pero desde luego necesitamos, claro que sí, que haya más viviendas públicas. Eso es una evidencia. El cómo, pues tenemos que resolverlo, pero este tipo de cosas no son para la próxima legislatura, que yo creo que es lo que estamos como en una cierta espera, ¿no? En un duermevela, a ver, bueno, ¿cuándo lo haremos? No, el tiempo pasa y hay cosas que van a ser irreversibles, por tanto hay que hacerlo ya. Sí, uno de los problemas es el modelo del turismo. O sea, ha cambiado, como tú decías, en 20, 30 años el tipo de turismo. Es decir, que hay una alienación del turismo y con este tipo de turismo no vamos a ninguna parte. Por ejemplo, o sea, yo cuando era joven, o sea, el viaje, o sea, el proceso de llegar a un sitio es fundamental. Levi Strauss decía que para apreciar un lugar, para estudiar bien un lugar, había que viajar en un barco hasta Sudamérica, ¿no? Y lo mismo es, o sea, que ahora la gente coge por internet un viaje digitalmente y en 2-3 horas se planta en Venecia y un día después se vuelve. Y la gente que viene aquí no se invierte con el sitio. O sea, antes los turistas, cuando hace 20, 30, te preguntaban para ir a tal sitio, tal. Ahora es que ya todos están mirando el telefonillo, a ver qué pincho hay que tomar, en qué bar, que es el más famoso, y hacen cola ahí. Y no, o sea, hay una alienación del turismo. O sea, el turista ya está en otro mundo, o sea, no hace turismo. O sea, y esto es general. O sea, yo no voy a ir a Osaka para tomarme un sushi en no sé qué tienda, porque de aquí veo que, o sea, no, hay que sorprenderse, hay que tener un proceso de viaje hacia un sitio y conocer a la gente. Yo cuando era chaval, que ahora seguramente nadie lo hace, hacíamos dedo, autostop, y nos cogían los ciudadanos, como dices tú, y hablábamos con ellos, preguntábamos qué es lo que era. ¿Qué vida tenían la gente que vivían? O sea, yo iba a Italia, a Alemania y tal, y me enrollaba con la gente. Eso es viajar.
O sea, y ahora ya no se hace eso. Ya la gente es autista. O sea, mira un telefonillo, todos los turistas que ves por ahí en la calle están con su telefonillo y donde no sé qué aplicación tienen para no se sabe qué comer en qué sitio, y eso no es turismo. Es súper interesante lo que planteas. Yo no voy a discernir si el comportamiento es mejor o peor, o a mí cualquier día me atropella un coche contestando WhatsApp, pero y seguramente no nos vamos a comportar como nos comportábamos. Eso creo que es dramático. Sí, pero lo que planteas es súper interesante porque responde a una gran trampa. No hemos hablado de ello y me parece clave. Buena parte de nuestras ciudades creen que la gente viene por ellas, es decir, que las políticas turísticas las marca la ciudad. Estas semanas estamos viendo el pulso que le está echando Ryanair al gobierno español. Y es verdad que el gobierno español aceptó el pulso y aceptó contestar al pulso, de una manera creo que atrevida. De repente han cerrado destinos que el 40 y pico % de gente que iba a un destino venía por Ryanair, y ahí está la respuesta. Buena parte, un porcentaje muy alto de la gente que viene a nuestras ciudades no viene a nuestras ciudades. Está ocupando una parte de su ocio. ¿A dónde va? Da igual. Donosti, ¿qué me importa? ¿Y Dubrovnik me sale mejor? Bueno, pues Dubrovnik, me da igual. Creo que era sobre Dubrovnik. Hace unos meses saltaba un viral muy divertido. Unos turistas ingleses decían que Dubrovnik era una mierda porque no había comida inglesa. No. Claro. Ha cambiado el turismo porque tenemos turistas que no van a un lugar. El lugar es el escenario. Lo importante es que necesitan ocupar, y quizá nos pasa a muchos de nosotros. Yo aquí siempre intento ponerme, pero sí, así se comporta la industria. Y por eso tenemos que legislar en base a cómo se comporta la industria. Y por eso me parece importante ese pulso a Ryanair. Ryanair no nos va a marcar el guión. Si esto lo multiplicamos por los Ryanairs más pequeños o más grandes que podamos tener cerca de nuestras calles, las cosas empezarán a cambiar. Y ojalá llegue el momento en que la gente viaje porque le interesa una ciudad, porque le interesa un lugar. Yo creo que, claro, porque tiene un afán, ¿no? Por saber, oye, ¿qué ocurre ahí? Porque además ese afán le permitirá le permitirá exigir más a ese lugar, exigirnos más. Es decir, no, yo quiero ver lo que hay de verdad, no ese fake que me estás dando, ¿no? Porque yo me trago el fake porque me da igual. Porque yo lo que quiero es tener la sensación de que esto es lo típico de ese lugar, pero no he ocupado tiempo en saber si eso es de verdad lo típico. Y esa mínima exigencia creo que en la psique del que viaja, ojalá llegue a transformarse, porque lo cambiaría todo en realidad. Tú sales aquí mismo y hay una cola. Sí, lo he visto. Lo he visto y eran las 6 y pico. Para tomarse el pincho, no sé qué hostia, que en Los Ángeles le dicen que hay que tomar. Y nada más, o sea, no viene aquí a tomarse pincho porque se junta con un amigo, con gente de aquí que hablan y tal, oye, vamos, que voy a llevar a un sitio cojonudo. No, tienen esto, y esto es alucinante, y esto es una alienación total, o sea, estamos, en vez de mezclarse con la gente de aquí, los turistas van a un sitio en el cual se mezclan con más turistas. Eso se ha resistido, pero es que ahora es dramático. También es verdad que cuando la cantidad es tan grande, esa mezcla comienza a ser imposible, ¿no? Entonces sí, se juntan muchas cosas. Aquí se mezcla sobre todo con los precios. La gente ha dejado de consumir en ciertos sitios porque se han disparado los precios que solo pueden pagar la gente con un poder adquisitivo alto, que suele ser esta que viene de fuera. Ha ocurrido este verano, en muchos titulares hablando de siempre hablamos de que la gente viaja. Yo también me gusta meter el matiz, el asterisco de viajar quien puede. El 30 y pico % de la población en España no viaja porque no puede, ¿no? Que también a veces. Existe una autolimitación por parte de las. ¿Cómo, perdona? Existe una autolimitación también la hay. Sí, no, claro. Turistas, no señor.
Sí, sí, no, desde luego, pero yo creo que ahora mismo, o sea, a nivel masivo, creo que la limitación es sobre todo el que no viaja, es sobre todo por motivo económico, claro que imagino. Y coger ese viaje de la Ryanair, a mí no me apetece ni hostia. Sí, eso es otro. Claro, claro. Yo quiero ver el paso, tener una acercación al lugar, o sea, no sé, hay que vivir. Ahora es que para eso ves la tele, para eso un reportaje sobre Dubrovnik que en la tele. Mientras te comes tu fish and chips, ¿no? Que es más cómodo. Y bueno, hace 10 años o así, el cambio ha sido... Bueno, sí, se ha convertido en un destino masivo. No, pero bueno, pero te lo venía a decir porque este verano hemos descubierto que si esto fuera una plataforma, un Netflix, el precio de la suscripción ha subido, ¿no? Porque es verdad que los hoteles en España han subido un 50% en 3-4 años. Es una auténtica barbaridad. Claro, entonces buena parte de la población dice, me sale a cuenta viajar a Tailandia, porque no puedo viajar cerca de mi ciudad, ¿no? Se ha gentrificado la idea del viaje también y bueno, es lo que ocurre cuando tienes un público que lo puede pagar. Al final lo que se desplaza es el propio país. Estamos, como no guionizamos nuestros lugares, nos los están guionizando, nos lo guionizan para cualquiera y ese cualquiera es el que más puede pagar. Y es que yo en mi ciudad, el otro día me contaban gente de Polonia, porque Polonia parece ser que ha tenido un crecimiento económico bastante fuerte. Un montón de polacos están comprando pisos en Valencia porque les parece una buena inversión. Les parece una buena inversión. El otro día me contaban gente de Los Ángeles que ha venido a Valencia, paga 3.500 euros de alquiler en una zona buena, pero no increíble, y les parece un buen precio. Claro, tienes que competir contra eso. Tienes que competir contra eso. No lo comenté antes, pero lo quería muy breve. No paramos de hablar de la libertad, ¿no? El concepto de la libertad, la resignificación del concepto de la libertad. Bien, necesitamos recuperar la libertad para poder competir. Localmente no tenemos libertad para poder competir. La libertad es equilibrio. La libertad no es yo quiero esto, por tanto todo el mundo tiene que tener lo que quiere, ¿no? La libertad es equilibrio, ¿no? Hemos perdido el equilibrio, por tanto los pequeños comerciantes tienen que enfrentarse a unas escalas tan épicas por primera vez en su historia, que no tienen libertad para emprender un negocio. Y qué decir del vecino que quiere vivir en su barrio o cerca de donde está y que no tiene la libertad para poder competir en el acceso a esa vivienda. Recuperemos la libertad, claro que sí. Eso me recuerda, yo creo que tenemos que, porque la sala nos la dejan hasta 1:30, pero me recuerda una cosa que creo que es del libro, que me pareció muy graciosa, que tú te lo sabrás decir mejor porque yo lo digo de memoria, que decía alguien, socorro, mi barrio se está poniendo precioso. La gendriansiedad, que es un concepto. ¿Sabes? Que dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? Si dicen, van a hacer en mi barrio tal cosa, te echas de hablar porque dices, ¿esto qué va a suponer para mí? Seguramente nada bueno va a suponer. Sí, tiene mucho que ver con lo que hablábamos, ¿no? De la identidad, de la autoestima. Lo publicó La Vanguardia, yo creo que hace un par de años, en relación con la biblioteca Gabriel García Márquez, en un barrio de Barcelona, poco acostumbrado a tener buenos equipamientos, y esa biblioteca del siglo XXI, el Palacio del siglo XXI, es una biblioteca espectacular, y una parte del vecindario estaba escandalizada, estaba temblorosa, porque decía, se nos van a disparar los alquileres, se nos está poniendo bonito el barrio. Es trágico, es un drama. Yo
no, creo que debemos oponernos a esto, ¿no? O sea, que decir, no, claro que merecemos tener buenos equipamientos, claro que merecemos que nuestros barrios estén bonitos, pero entiendo al mismo tiempo esa sensación, esa reacción ante el miedo, que yo quiero estar en mi barrio, ¿no? Y se va a poner tan bonito que me van a echar, es dramático. Que no voy a poder pagar. Es dramático. será muy fácil. Bueno, yo vengo de una ciudad de tipo medio, eminentemente ferroviaria, venida menos, industrial en decadencia, y bueno, pues nuestra alcaldesa toda la idea que le viene es la idea de turistificación, ¿no? ¿La idea de convertir nuestra ciudad o mi ciudad en una ciudad turística. Entonces está apostando por el modelo de los Sanfermines de Pamplona, pues por supuesto todo el modelo hostelero, de festivales. Hemos tenido el equipo de fútbol a punto de subir a Primera División, que nos iba a poner en el mapa. Y bueno, pues afortunadamente yo solo me atrevo a decirlo aquí, que bien que hemos subido, porque tenía un miedo atroz. ¿El Mirandés? Sí, el Mirandés, sí, efectivamente. Y bueno, mi pregunta es, me gustaría que me dieras en realidad es una petición, ¿no? Que me dieras una frase para que yo pueda ofrecer a mis ciudadanos en cuanto, una frase cortita, no digo que sea lapidaria, pero para que no sigamos ese camino, ¿no? Que creo que es el de esa transformación que dices en la que estamos, que comparto, creo que es nefasto. Gracias. Es una tentación el querer caer en el modelo turístico, pero que se mire el mapa de España, que se mire el mapa de los lugares más visitados, de los lugares con el PIB turístico más grande, y que se mire la renta per cápita de esos lugares. No es una buena idea, que se lo crea la alcaldesa.